Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, presentación del diagnóstico sobre el sistema judicial en El Salvador. Agradecemos su asistencia y tendremos una sesión bastante interesante. Como antecedentes quisiera comentar, bueno, primero mi nombre es Jaime Chávez Alor, soy director de políticas para Latinoamérica del Centro Vance para la Justicia Internacional. Somos un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que tenemos como misión eh, avanzar los esfuerzos de justicia internacional alrededor del mundo. En esta ocasión, este webinar es parte del proyecto de trabajo con la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia. El Van Center lleva haciendo desde hace algún tiempo trabajo en pro y en apoyo a la independencia judicial en la región latinoamericana particularmente. Nosotros estamos convencidos de que sin independencia judicial, sin integridad judicial, es muy difícil que pueda haber un Estado de Derecho, una protección de derechos humanos, una lucha contra la corrupción, pero esto también incluye un buen clima de negocios y muchos aspectos para que un país se pueda desarrollar. Es por esto que como parte de las actividades de la FECAJUD, esta Federación Centroamericana de Jueces y Jueces por la Democracia, se está eh, desarrollando una serie o un observatorio de la región, y este observatorio incluye una serie de diagnósticos sobre el sistema de justicia en Centroamérica, y empezamos en esta tarde con la presentación del diagnóstico en El Salvador. Ahorita hablaremos un poco más del diagnóstico. Quisiera contar también que este trabajo de apoyo a la Federación Centroamericana de Jueces y Jueces por la Democracia está pensado justamente en apoyar los esfuerzos de diversas asociaciones en Centroamérica, de jueces y jueces independientes. En Guatemala está la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. En Costa Rica está la Asociación Costarricense de la Judicatura. En Honduras también tenemos la Asociación de Jueces por la Democracia. Y bueno, en El Salvador estamos particularmente apoyando a un grupo de jueces y jueces independientes que, a pesar de la situación complicada que hay en El Salvador, han seguido con un compromiso muy en alto por trabajar la independencia judicial y cuidar el sistema de justicia. En ese sentido, y sin más preámbulo, quisiera dar la palabra a mi colega María Cristina Martínez, que va a hacer una pequeña reseña sobre qué contiene el diagnóstico. Este diagnóstico está ya disponible en la página de internet de la FECAJUD. Ahorita lo vamos a poner en el chat, la liga directa, para que tengan acceso, pero está ya disponible ahí. Eh, Creo que María Cristina, te paso el Muchas micrófono. gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por conectarse, a los que se están conectando también.
y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a presentar, como bien lo decía Jaime, este documento que surgió del trabajo del Observatorio Permanente de la Federación. Como bien lo mencionaba Jaime, se trata de una serie de diagnósticos y la intención del Observatorio Permanente es que estos diagnósticos sean actualizados con cierta regularidad, con el fin de que en el momento en que sean consultados tengan los sucesos más recientes, las fuentes actualizadas y cualquier modificación normativa que haya sucedido en la jurisdicción de la que se está hablando. En ese sentido, pues tendremos diagnósticos también en el caso de Honduras, Costa Rica, Guatemala, y la idea es que estos puedan ser consultados por distintos individuos y organizaciones, bien sean otros operadores judiciales de distintas jurisdicciones, personas del sector privado, abogados que litigan, académicos. La idea central del diagnóstico era tener un documento más o menos breve, con el fin de que pudiera consultarse en su totalidad y tener una idea básica del estado del sistema judicial en esa jurisdicción respectiva. Si bien el documento, la intención es que fuera básicamente breve, tiene unas notas al final que se pueden consultar para profundizar estudios en cualquiera de los temas que fueron tocados a lo largo del diagnóstico. En este sentido, pues la idea es que siga más adelante, quizás algunos temas sean reemplazados por otros, otros permanezcan y que sea un documento de mucha utilidad. También el eje central es un marco normativo que tenga los principales aspectos normativos que guían la conformación y el funcionamiento de la judicatura en los estados, por ejemplo, en este caso, en el caso de El Salvador. Las normas centrales, incluyendo la constitución política, las leyes, los reglamentos relevantes, tales como el de la Asamblea Legislativa, están claramente identificados con el fin de que una persona, abogado o no abogado de otra jurisdicción, pueda entender el marco normativo en el que se debería gestar esta operación. Asimismo, el diagnóstico incluye información relevante sobre los sucesos más recientes en los temas relevantes de independencia judicial, incluyendo aquel de los nombramientos de jueces y magistrados, destituciones, ascensos, evaluaciones, los asuntos relacionados con la seguridad física y jurídica de los operadores judiciales y los temas más relevantes y actuales en materia de corrupción que atienden las diferentes jurisdicciones. En este sentido, y este tema lo van a desarrollar en más detalle las juezas y los jueces que nos acompañan hoy, y las personas también de la sociedad civil que nos acompañan. Los principales hallazgos del reporte arrojan una situación alarmante en el caso de El Salvador, puntualmente en los temas relacionados con irregularidades en los nombramientos, en las destituciones y en el marco normativo que fue modificado con el fin de modificar la edad de retiro y otros asuntos puntuales de la carrera judicial. Estos temas pues incluyen fuentes de distintos reportes de organizaciones, distintos medios de comunicación, y la idea es que sea un punto de partida para un análisis que se haga en el marco del observatorio permanente, de las actividades regulares de la federación, y que sea este pues un marco en el que pueda servir para darle un impulso a estos temas. Aparte de estos hallazgos principales, van a poder encontrar antecedentes principales del Poder Judicial, la forma en que está integrado, clases de juezas y jueces, los aspectos más relevantes de la carrera judicial y algunos detalles de los sucesos más importantes que tuvieron lugar en mayo de 2021 y en agosto del 2021 para efectos de analizar el estado de derecho en punto al tema de la independencia de la judicatura. Siendo este el preámbulo general que describe un poco el documento, la invitación es a que lo consulten, a que lo revisen, a que lo lean, a que nos cuenten qué tal les pareció, tanto los miembros de la federación como el apoyo de parte del Centro Vance de Justicia Internacional. Están abiertos a cualquier discusión relacionada con su contenido, y se hizo un esfuerzo grande para que el contenido fuera no solo organizado, sino fiel y fuera también un contenido confiable para la consulta de todos ustedes.
Habiendo hecho este preámbulo, entonces quisiera darle la palabra a los jueces y juezas que nos acompañan hoy. En primer lugar, le doy la palabra al juez Juan Antonio Durán para que nos cuente. Muchas gracias, María Cristina. Un agradecimiento también a la FECAJUD y al Vance Center por este esfuerzo tan importante por documentar, por analizar la situación de la justicia en El Salvador. Y sobre todo en estos momentos pues tan críticos. El informe, en términos generales, el diagnóstico bastante completo, toca bueno, el aspecto normativo de cómo debe ser y las situaciones coyunturales propias de la coyuntura actual que reflejan una crisis. Quizá antes de entrar en ese detalle, solo mencionar dos cosas. Primero, que un concepto tan abstracto como el de independencia judicial, que muchas veces la gente no lo entiende, no entiende la importancia del Estado de Derecho, de la separación de poderes, cómo este concepto tan abstracto logra tener una concreción tan dura en el tema de la violación de los derechos de las personas. Y esto pues lo vamos a ver quizá en la última parte, en la situación actual de la que nos va a hablar la jueza Rosvinda, sobre la situación actual de las violaciones de los derechos humanos, y también tanto Cristosal como DTJ, Jaime y Ruth, pues también pueden, me imagino que tocarán estos temas tan graves, pero un concepto a veces tan abstracto que la gente no lo entiende, cómo se traduce o cómo se manifiesta y cómo se expresa este tema de independencia judicial en las violaciones graves a los derechos de las personas, no solamente a la libertad, a la propiedad, a la posesión, el derecho a contar con un juez independiente e imparcial, a contar con un Estado de Derecho, el derecho a contar también con separación de poderes. Pues ese es quizá el primer punto. Y el segundo punto es reconocerle también a este gobierno, el gobierno del presidente Bukele, el éxito que tiene en el aparataje mediático que tiene, porque si hay algo que hay que reconocer, el éxito es en el manejo de la agenda mediática y en la capacidad de incidir en cómo opinan las personas, en la capacidad de formar opinión. Es una cuestión increíble el manejo mediático pues que tiene la incidencia que hay en las personas. Pues hay que recordar también que el presidente y su familia se han lucrado de aparatos, más bien de empresas de publicidad que les han prestado servicios a los distintos gobiernos desde hace 3, 4, 5 gobiernos en los que tienen una enorme experiencia en el manejo mediático de los asuntos de gobierno. Entonces, con esa acotación, entramos. En primer lugar, desde que tomó posesión el presidente Bukele, el 1 de junio de 2019, inició un discurso de desprestigio hacia los otros poderes del Estado, hacia el legislativo y hacia el ejecutivo. Además de eso, inició una fuerte campaña de desprestigio y de ataque hacia los partidos políticos. Una serie de acciones que fueron minando esa capacidad de actuación, y también que la gente logró generar una especie de menosprecio hacia la institucionalidad y hacia los partidos, hacia el régimen de partidos. El no pago de la deuda política, el no pago del FODES a los municipios, entre otras cosas. Pues uno de esos ataques fue, por un lado, la legislatura, de la que logró captar las 3/4 partes o las 2/3 partes de la legislatura, de la mayoría calificada, y con esto la remoción el 1 de mayo, el día de la toma de posesión, la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta remoción había sido precedida también de una campaña de desprestigio por aquellas decisiones, aquellas acciones que había tomado el presidente eh, Bukele durante la pandemia, decisiones que afectaban derechos
No sé, Jaime, tal vez me das luces porque me he perdido con el tema del tiempo. No sé cómo estoy con el tiempo, pero no quiero sobrepasar. Me haces, por favor, la señal. Tenemos Decía todavía un que, minutito. ok, decía que esa campaña de desprestigio contra las decisiones de la sala, contra los magistrados de la sala, porque la sala declara al lugar habeas corpus a favor de las personas que estaban privadas de libertad por no cumplir la cuarentena, gente que fueron privadas durante 60 días, durante 45, 60 días en centros de contención sin haber cometido delito, sin base legal, porque el Código de Salud sanciona con multa la infracción a la cuarentena y no hubo privación de libertad, de hecho, con el uso del ejército y de la policía. Esas acciones o el hecho de impedir el ingreso de los salvadoreños que quedaron varados y que a través de amparos la sala ordenó que se permitiera el ingreso de muchos salvadoreños que quedaron varados, de cientos, de miles incluso, que no se les permitía el ingreso al país a raíz de la pandemia, y otros como el régimen de excepción que por acuerdo ejecutivo dictó para efectos también de hacer compras directas y saltarse los procedimientos legales para la adquisición y contratación de ciertos servicios. Eso obviamente no fue del agrado del presidente, y el presidente, como parte de su campaña, incluso llegó a decir que los magistrados iban a cometer genocidio y que prefería fusilar a 5 magistrados a que murieran más personas. Es decir, una enorme campaña de desprestigio que el 1 de mayo concluiría con esa remoción, en la que, si bien es cierto, es una atribución de la Asamblea Legislativa, esta atribución tiene que respetar el debido proceso y tiene que respetar también las causas por las cuales se remueven los magistrados, no a raíz de las decisiones que ha tomado, sino por infracciones que lastimosamente ni la Constitución lo tiene regulado y no hay base legal tampoco. Por analogía, podrían aplicarse la de la ley de la carrera judicial que nos aplican al resto de los jueces. No llegar borracho, no abrir el despacho, maltratar a la gente. Es decir, por infracciones disciplinarias se puede remover a los magistrados de la sala, pero no a raíz de las decisiones judiciales. Las sentencias se critican con libertad, pero se acatan con respeto, aunque no estemos de acuerdo con las decisiones. Esa es la lógica del sistema. El legislativo tiene la primera palabra, pero la palabra de cierre, la última palabra del sistema la tiene el judicial, y en eso descansa esto. Pues con la remoción de los magistrados logra cooptar y concentrar al órgano contralor, al órgano de control, y con ello pues lograr una serie de acciones más para concentrar el poder, no solo pues para digamos, para no tener estorbos en el ejercicio del poder, sino para también hacer un uso perverso, un uso ilegal de muchas de las atribuciones constitucionales que le corresponden al presidente de la República. Aquí cierro mi intervención. Gracias, Jaime. Gracias, María. Muchas gracias, juez Durán, por su intervención. Le damos la palabra a la magistrada Cecia Marina Romero para que intervenga también sobre la materia. Magistrada, creo que tiene el... Ahorita. Ya. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, María Cristina, y gracias también a quienes han organizado esta actividad y también a las personas que en este momento pues están siguiendo este webinar. Muy agradecida por la atención a este tema tan importante, y para mí también es un honor compartir con estos panelistas que me acompañan. Bien, en relación al diagnóstico que se ha puesto pues a disposición del público, y siguiendo también con lo que mencionaba el juez Durán, particularmente creo, y así se refleja también en el diagnóstico, que en relación al órgano judicial de nuestro país, no es que teníamos un órgano judicial perfecto. Hay algunas deficiencias que vienen de años y nosotros pues estamos conscientes de ello. La idea es que son deficiencias que pueden ser mejorables. La idea es que la ciudadanía merece una justicia de calidad y que no es lo que tenemos en este momento con todo lo que ha ocurrido.
con la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que aunque algunos funcionarios trataron de justificar diciendo pues que no era una remoción, sino una sustitución, pues ontológicamente en su esencia es lo mismo, ¿no? El hecho de quitar, ¿no?, al tribunal que controla el poder político. Y a raíz de ese, yo creo que nos esperábamos una serie de eventos nada felices, sino que todo lo contrario en relación al tema de la defensa de los derechos de la ciudadanía. Eso abre la puerta porque se removieron los obstáculos completamente para que se controlaran leyes y todas aquellas actuaciones que pueden ser controlables, dado que como la jurisprudencia constitucional lo había establecido anteriormente, no hay zonas exentas del control constitucional. Es así como una de las consecuencias de esa remoción del tribunal también implica pues que surgen algunas leyes contrarias a la Constitución y que no hay quien las pueda controlar, lamentablemente. Y nos referimos de manera particular al decreto 144, que es el que establece pues el cese obligatorio de los colegas jueces que tenían más de 60 años y los que tenían más de 30 años también en el ejercicio. Bajo algunas razones, pues que por la misma lógica y cómo está funcionando actualmente la Corte, se cae en uno, el hecho de que personas mayores de edad creen que no pueden realizar funciones, digamos, de esa naturaleza porque ya quizás han perdido ciertas facultades, y lo otro porque se mencionaban temas de corrupción, cuando realmente en la Corte Suprema de Justicia tenemos personas que superan esa edad. Entonces ese discurso parece que se cae. Pero bueno, lo que se denota con esto es que al Ejecutivo le interesaba no solo la Sala Constitucional, le interesaba todo el órgano judicial. Y digo el Ejecutivo porque es que en realidad hasta ahorita, al menos de mi parte, no sé si alguien tendrá una opinión distinta, pero creo que el Legislativo hasta ahora no ha mostrado que tiene ningún poder de decisión para poder aprobar leyes, sino que es prácticamente un órgano obediente al Ejecutivo. Y bueno, la situación a raíz de ese decreto, que fue el cese de estos colegas jueces y juezas, y eso conlleva unas situaciones pues que tienen incidencia directa en los derechos de la ciudadanía. Recordemos pues que los jueces somos defensores de derechos humanos y somos por lo general como la primera línea de defensa, ¿no?, de los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que aparte del cese que se da de una buena parte de jueces y juezas, también se aprueba que la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia pueda mover jueces a prácticamente de una manera arbitraria. Y así se ha hecho. Se han movido, se han trasladado jueces, juezas, sin que se dé ninguna explicación. Y entonces esto conlleva también a que los jueces y juezas en la actualidad, creo yo que podemos agruparlos de la siguiente manera. Uno, jueces que creo, tenemos todavía jueces independientes, pero que aun cuando den una decisión correcta, esa puede ser revertida por parte de aquellos tribunales que están sometidos al poder político. Luego, otros jueces y juezas que por miedo a ser trasladados van a resolver, digamos, como se les diga, o emitir decisiones que sean completamente contrarias incluso al ordenamiento jurídico para evitar
tener un traslado o inclusive el cese, como en el caso de los que están bajo régimen de disponibilidad. Obviamente, y muy lamentable que también tenemos algunos jueces oportunistas que están esperando, ¿no?, el poder ser promovidos, ascendidos, y se someten de esa manera. Y algunos para los cuales incluso no se les encuentra calificativo, nada más sé pues que han sido nombrados de manera inconstitucional, y no sé incluso si llamarles jueces, juezas, magistrados, magistradas, porque no han pasado por ese procedimiento para ejercer el cargo. Y lo que actualmente entonces tenemos son nombramientos en los cuales no hay un proceso para determinar si esa persona es idónea o no para ejercer el cargo, y tenemos personas que están resolviendo conflictos jurídicos, definiendo esos conflictos, y al final están también afectando derechos de la ciudadanía. Entonces, eso incide obviamente de manera negativa en los derechos de las personas, porque no podemos hablar en este caso pues de una independencia del órgano judicial, algo en lo que también la Corte Suprema de Justicia lamentablemente pues ha tenido desde mi punto de vista pues muchísima responsabilidad por no ejercer el papel que legalmente le corresponde como órgano pues que debe de controlar el poder político. De esa forma se afectan no solamente derechos de la ciudadanía, sino que también incluso del mismo gremio de jueces y jueces. Hay un tema, por ejemplo, que creo que no se le ha prestado atención, no sé si alguien más en algún momento lo habrá abordado, pero desde mi punto de vista, con los procesos de selección de jueces y juezas, de alguna manera se trata de eliminar algunas prácticas que son violatorias de derechos de las mujeres. No es lo mismo el someterse a un proceso transparente, a un proceso público, en donde se suministran pruebas, entrevistas, para nosotras las mujeres, a tener en este momento nombramientos que únicamente se realizan de dedo. Obviamente esto abre la puerta a que puedan volver prácticas que creemos que a estas alturas pues deberían de ser superadas. Y entonces tenemos al final que el órgano que no, en el deber ser, no es político o no tiene que ser político. Estamos viendo una justicia política lamentablemente. Decía un jurista, no le temo a la justicia de los jueces, le temo a la justicia de los políticos, y creo que eso es una realidad. Hasta aquí me quedo porque hay otros colegas que van a intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Romero, por su intervención. Le damos la palabra entonces al juez cesado Jorge Guzmán. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a los panelistas y un saludo también a todas las personas que han tenido a bien conectarse a esta actividad tan importante para la justicia centroamericana y para la justicia de El Salvador. Quisiera, pronunciarme sobre un aspecto muy importante que está plasmado en el diagnóstico y que me llamó mucho la atención, y que realmente nos presenta un escenario sumamente desolador, como decía Cristina al principio, un escenario de una justicia enferma, una justicia que ha sido totalmente intervenida por todos aquellos que con ansias de poder, con ansias de posición, han capturado el órgano judicial en El Salvador. Y es lo referido a la categoría legal que es aplicable, que puede ser aplicada a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que de forma arbitraria llegaron a ocupar los puestos de los magistrados legítimos de la Sala de lo Constitucional. E igualmente de aquellos magistrados de cámaras de segunda instancia y demás jueces que fueron nombrados en base al decreto 144, que a todas luces es inconstitucional. Y bueno,
creo que es muy acertada la categoría legal que el diagnóstico aplica a estas personas que lo voy a llamar como funcionarios, pero realmente no lo son, bueno, los llama como usurpadores de la función pública. Y yo, pues, a decir verdad, estoy muy de acuerdo con esa categoría legal de usurpadores que se les aplica, y no es algo caprichoso, no es algo antojadizo, sino que tiene ya eso, tiene un fundamento tanto doctrinario como jurisprudencial. Las sentencias 13 del 2019 y 14, del 2009 y 14 del 2009, del 7 del mes de julio del 2010, que se señalan ahí en el diagnóstico, establecen ese calificativo en un caso similar, o bueno, no similar, pero que sí, da una luz para poder llegar a un calificativo de estas personas que están arbitrariamente ocupando esos cargos como una oportunidad que vieron para saciar sus caprichos de poder y de superación personal. A decir verdad, estos funcionarios no son jueces, no son magistrados de la sala, no son magistrados de cámara, no son jueces de primera instancia ni jueces de paz. Son personas que han usurpado esos cargos y están administrando justicia de esa manera, como decía al principio, han enfermado al órgano judicial. Lo tienen prácticamente sometido, y me traslado a un futuro, porque esto un día tiene que terminar. Esto no va a ser eterno, y va a haber un momento en el cual tendremos en nuestro país que volver a la legalidad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos pensar, seguramente va a haber un amplio debate de cómo volver a la legalidad y qué hacer, qué efectos jurídicos van a tener todas aquellas decisiones, todos aquellos actos, tanto jurisdiccionales como administrativos, que estas personas están tomando desde que asumieron esos cargos. Acordémonos bien, esa categoría de usurpadores de la función pública, a mi juicio, está muy bien, está muy adecuada a todos los actos que ellos han cometido. Primeramente, en cuanto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, todos sabemos, ellos pues fueron elegidos sin cumplir los requisitos y tras un procedimiento totalmente arbitrario, contrario a la Constitución y a la ley. Y no bastando con eso, la misma noche en que ellos fueron elegidos, con el auxilio de la Policía Nacional Civil, ellos ingresaron al edificio del órgano judicial, se tomaron los despachos de los magistrados legítimos y no permitieron a estos sacar ni siquiera sus cosas personales. Inmediatamente o que a la par de todo esto, también se estaba dando una especie de coacción, de intimidación hacia los magistrados legítimos, con vigilancia fuera de sus casas. Todos vimos por la televisión estas escenas, tanto del ingreso que hicieron los magistrados usurpadores al edificio judicial, como la vigilancia que tenían los magistrados legítimos, coaccionándolos, presionándolos, incluso pidiéndoles una renuncia. Entonces, ¿qué más podemos decir sobre que tienen calidad de usurpadores? Igual los magistrados de Cámara y los jueces que han aceptado esos cargos, lo han hecho con el pleno conocimiento de que no cumplen los requisitos ni se han seguido los procedimientos legales para su nombramiento. Y ellos los han visto, esos nombramientos,
como una oportunidad y lo han celebrado como un logro personal, un logro de superación personal. Entonces, esa categoría también se traslada a estos jueces y magistrados nombrados en base a este decreto 144 que se aprobó el 31 de agosto del 2021. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en El Salvador se está administrando justicia por jueces que no lo son. Son usurpadores de la función pública según la sentencia que mencioné y que se relaciona en el diagnóstico. No son ni siquiera funcionarios de hecho, porque los funcionarios de hecho llegan allí por circunstancias de dar continuidad a un servicio de la administración pública. Pero ellos no lo hacen con una intención de socavar el orden jurídico ni constitucional. Y no lo hacen con plena conciencia de estar violentando la ley, sino que lo hacen simplemente por darle continuidad, como lo dije, a un servicio de la administración pública. Entonces, los actos ejecutados por los funcionarios de hechos son convalidables, pero los actos ejecutados por estos usurpadores de la función pública no pueden ser convalidados. Y es allí donde yo decía al principio, me traslado a un escenario en el futuro en el cual las cosas van a volver a la normalidad. Eso así tendrá que ser. Y todos estos funcionarios, tanto los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos, usurpadores, y todos estos jueces ascendidos o nombrados al decreto 140, en base al decreto 144, tendrán que enfrentarse a la justicia, tendrán que responder por esos actos que cometieron. Y, bueno, algunos de ellos, me traslado a o me refiero más que todo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tendrán que responder incluso hasta penalmente. Los otros jueces nombrados en base al decreto 144, posiblemente lo sea administrativamente, civilmente, pero tendrán que responder ante la justicia. Así que todo esto estoy seguro que va a ser objeto de un amplio debate. Llegado el momento, va a ser objeto de un amplio debate porque tenemos que también tomar en cuenta, digamos, tienen que incidir principios como el de seguridad jurídica, porque la misma población está siendo afectada por todos estos actos ejecutados por estos funcionarios usurpadores. Entonces, vamos a tener que ver, analizar cómo se puede lidiar con estos principios como el de seguridad jurídica, el de legalidad, y muchas de estas personas afectadas con estas decisiones judiciales, desde luego, tendrán a su disposición acciones no solo internas, sino que también internacionales para ser resarcidos del daño, el perjuicio que se les ha causado. No sé, creo que quizás me pasé un poquito de tiempo, pero sí me pareció muy importante ese escenario que se plasma en el diagnóstico sobre la calidad de estos funcionarios. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, juez Guzmán. Vamos a darle la palabra a la jueza Cesada Rosbinda Portillo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir con todos esta ponencia y agradecerle, ¿verdad?, a los panelistas y a todos los que nos acompañan. El tema al cual me voy a referir es el estado actual de la separación de poderes. Es importante destacar la injerencia del órgano ejecutivo en el órgano judicial, ya que dicha injerencia ha venido surtiendo efectos en el desarrollo de
todas estas reformas que se han realizado por parte del órgano legislativo. Una de las pruebas más relevantes de la injerencia del órgano ejecutivo ha sido la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional impuesta, en la cual aprueba la reelección presidencial, facilitando de esta manera al señor presidente de la República su reelección para el periodo que inicia el año 2024. No obstante, ¿verdad? Tener conocimiento que existe una prohibición constitucional de la reelección del presidente que en el periodo anterior no podría, ¿verdad?, someterse a elección presidencial. Significa entonces que el máximo Tribunal de Justicia ha violentado este principio constitucional. Además, es importante destacar que es el órgano judicial el que por mandato constitucional debe de velar por la tutela de los derechos de los ciudadanos salvadoreños. No obstante ello, ¿verdad?, el actuar o la omisión, mejor dicho, de la función que por mandato constitucional se le ha otorgado al órgano judicial, nos hemos visto, ¿verdad?, en la dificultad de que no exista ese freno a los abusos de poder de los órganos políticos. Situación que es gravísima porque la ciudadanía salvadoreña no tiene forma de hacer valer sus derechos, porque no hay cómo, no hay una forma, no existe ese órgano de Estado que vele por esos derechos. En tal sentido, la separación de poderes ha sido anulada. Es decir, no existe una separación de poderes en El Salvador. En cuanto a la independencia judicial como derecho y garantía de los ciudadanos, ha sido capturado en vista que la mayoría de los jueces emiten sus decisiones por directrices de la Corte Suprema de Justicia, aliada a los órganos tanto legislativo como ejecutivo. Y los jueces que se deciden o se exponen a emitir sus decisiones apegadas a la Constitución, a los tratados y a las leyes, se exponen a sanciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, tales como a ser trasladados, ¿verdad?, a sedes donde no les afecte a los intereses de los órganos políticos, hasta el grado de enviarlos a lugares distantes de su residencia como un castigo. Asimismo, aquellos jueces que son críticos ante las violaciones a la Constitución por parte de la
Corte Suprema de Justicia son sometidos a investigaciones sin derecho a defenderse. Y todas estas situaciones que han sido objeto ha provocado en cada juez afectaciones, como por ejemplo afectaciones psicológicas, afectaciones emocionales, su entorno familiar, ante esa incertidumbre de no saber si la resolución que se va a emitir este día, el día de mañana va a ser cuestionada y voy a ser sometido a una investigación, incluso a una destitución, porque ya han existido destituciones, lo único que no han sido como publicitadas. En lo relativo al régimen de excepción, si bien es cierto, ¿verdad? El artículo 29 de la Constitución faculta al órgano legislativo o al órgano ejecutivo a la aplicación de esa excepción, de ese régimen de excepción, pero con la obligación de tutelar los derechos humanos de la población en general. No como se ha practicado esas detenciones masivas, arbitrarias, que por el simple hecho de que un policía o un militar se le ocurra que esta persona tiene apariencia de delincuente, ha sido detenido sin ningún indicio de haber cometido delito alguno. Asimismo, se han podido contabilizar ya una serie de personas fallecidas por falta de esos medicamentos permanentes que su médico les ha indicado, por esa falta de esas necesidades vitales que no hay en esas cárceles. No hay forma de poder bañarse, no hay forma de poder movilizarse, no hay forma de poder cepillarse sus dientes, necesidades que son vitales para sobrevivir, que se ven insignificantes, pero que son hábitos de sobrevivencia. Es decir, que están en condiciones inhumanas que se pueden revertir hasta ocasionarles la muerte, porque ya hay registros de personas que han sido violentadas por medio de torturas, y que el artículo 27 de la Constitución le prohíbe al Estado a emitir a la práctica de cualquier especie de tormento. Y esta situación que están viviendo estas personas que han sido detenidas, y muchísimas de ellas de forma arbitraria, porque no ha habido ningún indicio mínimo para poderlos detener. Es más, ese teléfono que ha sido habilitado para denunciar a las personas que los enemigos ocultos, o por odio o por envidia, han hecho ese señalamiento sin ninguna investigación previa por parte de las autoridades. Únicamente han llegado a detenerlos a sus propias casas, lo que ha venido a afectar
no solo a la persona detenida, sino a su entorno familiar, porque si ya la ley establece que deben de existir esos derechos humanos para aquellos que han infringido la norma, con mucha más razón debe de existir ese derecho para las personas que están detenidas y no se les ha podido acreditar ningún hecho punible. También debo de expresar que las audiencias que se han realizado de imposición de medidas son audiencias de puro trámite y de forma automática las resoluciones. ¿En razón de qué? De que ni el fiscal ha cumplido con su rol, ni el juez, y mucho menos la defensa pública. ¿Por qué digo esto? Porque han habido casos en los cuales el fiscal no ha presentado ni la mínima prueba. El juez, sin tener ningún indicio de prueba, ha sostenido la detención provisional y el defensor público no ha hecho uso de los recursos para impugnar esa decisión judicial. Están condenados todas las personas que han sido detenidas a imponerles la detención provisional por 6 meses. Es decir, es de forma automática para los que hayan y para los que no hayan prueba. Con esto quiero enfatizar que no estoy defendiendo mareros, porque ese es el discurso del señor presidente. Estoy defendiendo aquellas formas de actuar de las autoridades de forma arbitraria, porque eso no puede ser. Yo estoy de acuerdo que se pueda enjuiciar a aquella persona que sí ha infringido la ley, porque sí ha infringido esa ley, pero solo porque en la mente del policía o del militar le aparezca a esta persona como delincuente, o porque aprovechándose de la habilitación de ese teléfono voy a señalar a cualquier persona solo porque me cae mal, porque por envidia o por cualquier otra razón. No es justo. No es posible mantener esa situación. De esta manera, pues, doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias, jueza Portillo, por sus palabras. Ahora vamos a darle la palabra al juez Haroldo Vázquez, quien es el presidente de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia. Tuvo unas dificultades en el acceso al evento al inicio del mismo, pero ahora nos va a acompañar. Muchísimas gracias, María Cristina. Quiero saludar a todos y cada uno de los jueces, colegas míos y amigos que nos inspiran con su trabajo, con su trayectoria y con la historia de su profesionalismo. Al observar el tema del diagnóstico, ustedes lo han mencionado, un día habrán personas que tendrán que dar la cara ante la justicia, y la historia no solo será quien los alcance y los juzgue, también serán tribunales a través de jueces honestos e independientes, y por eso es tan trascendental en este momento documentar el tema de un diagnóstico de qué está sucediendo en El Salvador. Permítanme decirles que el tema de la justicia en la región centroamericana es un tema bastante preocupante, es grave, está en crisis. Vean lo que ocurre en mi país. Y hablar de Guatemala es hablar de también tragedias sobre el tema de justicia, exilio, persecuciones, nada que no se vea también en El Salvador. Así que yo creo que es trascendental que sigamos trabajando, que sigamos luchando, porque hay países, hay poblaciones que están necesitando de las personas que ustedes son. El grave daño
que puede ocasionar en una persona aislarla de su trabajo, quitarle lo fundamental que ha sido su profesión, dedicarse su vida profesional al tema de la justicia, es poco cuando vemos el grave daño, recalco, que se comete en contra del Estado de Derecho, de la construcción de la democracia en sí, en contra de los derechos fundamentales y por sobre cualquier cosa, los derechos fundamentales de la población más vulnerable. Vaya para ustedes entonces el reconocimiento y la admiración de quienes vemos en cada una de sus personas elementos fundamentales para que una democracia crezca. Y vendrá el momento, confiamos y tenemos fe, sobre todo en la población, de que las cosas cambien y surja de nuevo una ciudadanía orgullosa de sus jueces, orgullosa de sus funcionarios públicos. Estamos camino, tristemente, a un tema dictatorial. Estamos camino, tristemente, a un tema donde se consolide por algún tiempo también las dictaduras, las arbitrariedades y los abusos, de tal forma que también el péndulo ese de la historia está llegando a su máxima expresión y tendrá que circular y volverá a ser el pueblo que se manifieste de una manera distinta a través de la democracia. Un abrazo a todos, gracias a Van Center, gracias a los jueces centroamericanos, a las personas que nos escuchan, a los jueces salvadoreños y saludos desde Guatemala. Gracias, María Cristina. Muchas gracias, juez Vázquez, por sus palabras. Vamos entonces a entrar a uno de los últimos segmentos breves de este webinar y son unos comentarios del lado de individuos que pertenecen a la sociedad civil. Tenemos a la licenciada Ruth López Cristosal. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento a FECAJUD y a Van Center a los panelistas y por supuesto a los asistentes que nos están acompañando hoy. Para mí, cuando leía el diagnóstico, no podía dejar de verlo desde una doble perspectiva. Uno, como parte del equipo de abogados que representa jueces y magistrados destituidos ilegalmente ante el sistema interamericano, justamente que tenemos 2 peticiones presentadas que les comentaré a continuación, y el otro es ¿verdad? Y buscando la protección, sino también como abogada de una organización que ha recibido más de 2.000 denuncias por detenciones arbitrarias y permitidas además por magistrados usurpadores y por jueces cooptados. Por magistrados usurpadores desde la Sala de lo Constitucional, yo coincido plenamente con esa caracterización que se ha hecho, y con estos jueces cooptados que están utilizando un espacio que no, sin seguir los debidos procesos para su nombramiento. De ahí que es necesario, yo voy a retomar unos elementos que decía la jueza Cecia, de que nosotros no teníamos un órgano judicial perfecto, pero eso no significaba que no fuera perfectible, es decir, un punto de partida, sí teníamos un punto de partida y una evolución favorable en el que, por ejemplo, desde los acuerdos de paz, tener un presupuesto propio, un porcentaje del presupuesto, establecer como regla que los jueces de paz fuesen abogados de la República, la introducción del Consejo Nacional de la Judicatura, la renovación del tercio de magistrados cada cierto tiempo, la protección constitucional para el ejercicio de las funciones con libertad, imparcialidad y sin influencia, que hoy se ha visto rota totalmente, la Escuela de Capacitación Judicial, etc. Sin embargo, en el 2021 todo esto se derrumbó. Y es que quizás es muy probable que nunca haya tenido unos cimientos realmente sólidos, es decir, los pies del órgano judicial pareciera que eran de barro, ¿no? Y que siempre hubo nombramientos, hay que recordar que siempre hubo nombramientos irregulares, que no siempre hubo un proceso sostenido de depuración judicial y de seguimiento y de fortalecimiento sistemático en el desarrollo profesional y académico de varios jueces. Entonces, de ahí que se enfrentaron varios vicios en los procesos de selección y también hay que tener en cuenta de que hoy, por ejemplo, en la actualidad, y ya no está dentro del informe porque eso es lo más reciente que hemos tenido, hay una reserva también de que la ciudadanía conozca todos los procesos y los nombramientos de estos nuevos jueces que se están haciendo. Y entonces tenemos un proceso de opacidad total en el órgano judicial, con redes de corrupción y nepotismo y de tráfico de influencias que la ciudadanía no puede conocer. Estos vicios en los procesos de selección que sí señala el informe es de resaltar que con estas reservas de información que se han hecho, pues no es posible develarlos.
De ahí que el Ejecutivo actúa definitivamente, está actuando como un agente corruptor que busca evitar que determinados casos sean investigados o que se actúen en procesos como los casos de las ICIES, porque precisamente ese fue el motor de la destitución de la Sala de lo Constitucional para evitar que actuara sobre la destitución del fiscal general de la República en su momento, ante 12 avisos que se habían presentado por parte de las ICIES y que de alguna manera ya se había activado el órgano judicial con la solicitud de la intervención de escuchas telefónicas, por poner un ejemplo. Entonces, además, hay que decir también que nuestro sistema no tiene un sistema de mecanismos de protección para los jueces como individuos, como personas, como familias que pueden ser sujetos de presiones inimaginables, como han descrito también los jueces y juezas que están aquí, pero que además ha venido en contraposición a esta situación una reforma que a todas luces violenta, vulnera la Convención Americana de los Derechos Humanos, que son los famosos jueces sin rostro. Es decir, una práctica que ha sido abandonada desde la década de los 90, que además ha conocido la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en El Salvador es retomada actualmente. Entonces hay que pensar realmente cómo vamos a tener que reconstruir este sistema judicial, como decía el juez Jorge Guzmán, ¿no? O sea, los salvadoreños en algún momento se decidirá, ese péndulo tendrá que regresar a emprender un camino democrático y los retos que tenemos es bastante. Actualmente las decisiones de los jueces, de muchos jueces, no tienen como objetivo ni la protección de los derechos fundamentales, y aquí me pongo ya en otra posición, ni el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por el contrario, están propiciando el debilitamiento y la ruptura del orden democrático y de garantías constitucionales y de los tratados internacionales, especialmente en el contexto del régimen de excepción, en el que no se están admitiendo habeas corpus o no se establecen medidas sustitutivas a la detención provisional para miles de personas inocentes. Y aquí solo voy a dar un dato. De 394 habeas corpus que se han presentado en el primer y en el segundo mes del régimen de excepción, solo 8 han tenido una solución favorable para las personas detenidas arbitrariamente. En este periodo de régimen de excepción, que yo creo que es importante, así como hacía referencia en la jueza Portillo, en el periodo se ha evidenciado una absoluta falta de independencia e imparcialidad bajo el nombramiento de estos jueces que han sido nombrados como jueces y juezas especializados de instrucción al inicio del régimen de excepción. Y no ha funcionado como un mecanismo de garantía del debido proceso, sino como una herramienta para agilizar esas detenciones provisionales de miles de personas privadas de libertad, y tampoco han sido capaces de garantizar la vida de 55 personas que van contabilizadas hasta el día de hoy, que han fallecido en cárceles producto de detenciones arbitrarias del régimen, a las que no se les ha provisto medicamentos, que han sido agredidos y que no se ha iniciado procesos de investigación. Falta, como ya decía también la jueza Portillo, una valoración individualizada de cada uno de los casos. Hay ausencia en la fundamentación de las decisiones, hay una conducta omisiva ante las denuncias que directamente se le formulan en audiencia por parte de las personas privadas de libertad, y los jueces entonces y juezas se convierten en cómplices de las torturas y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se están cometiendo en los centros penales, entre otras graves violaciones. Pero además, el tema del derecho a la defensa en El Salvador, en el régimen de excepción, está totalmente anulado. Es decir, es un mero formalismo, no hay una defensa material, sino eminentemente formal, para cumplir con el requisito de que se tenga una defensa técnica. Sin embargo, no hay un ejercicio del derecho a defensa, como se ha expuesto ya, y destruyendo, por supuesto, con esto las actuaciones sobre el derecho a la presunción de inocencia, desde la misma arbitrariedad judicial y al margen de la imparcialidad y de la constitucionalidad. Así que también es necesario resaltar que, bueno, resulta reprochable esta omisión de la Sala de lo Constitucional, que no ha resuelto allá decenas, cientos de habeas corpus que se le han presentado a estas alturas. Nosotros como organización, como parte de Cristosal, de las organizaciones de la sociedad civil, hemos presentado 2 peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para justamente que conozcan no solo las destituciones de los jueces que se han promovido, de los magistrados, perdón, sino también aquellas que provinieron del decreto 144. Y aquí voy a hacer una pequeña enumeración, porque a veces la ciudadanía no advierte, justamente como se decía al inicio, cuáles son
las vulneraciones que se pueden producir sobre sus derechos cuando no hay jueces independientes. En el caso de los colectivos de jueces, bueno, hay una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, al respeto al principio de legalidad en el marco de un proceso sancionador, porque simplemente se quitan sin ninguna razón, se trasladan derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo y establecido, y desde la perspectiva administrativa estos traslados no tienen ningún sustento, y por supuesto el derecho a permanecer en el cargo. Pero desde la sociedad, desde los usuarios del sistema judicial, hay vulneraciones y ya hemos visto algunos datos, como les he expresado anteriormente. En primer lugar, se vulnera el derecho a la protección judicial, el derecho a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial, y esto viene a ser reformado agravado, más que reformado, agravado con las reformas aprobadas recientemente sobre los jueces sin rostro. Las vulneraciones de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos al atribuirle al Estado el no garantizar la independencia judicial y el derecho a la verdad, ¿no? También vinculado de manera directa con los derechos de las garantías judiciales y de protección judicial. Yo creo que todavía hay jueces de la Constitución, estoy convencida, los tenemos delante también, pero lamentablemente no son muchos, y es que realmente hacer prevalecer el derecho ante el poder y las presiones del órgano ejecutivo es complejo, ¿no? Entonces, sin la posibilidad de garantizar el derecho a acceso a una jurisdicción independiente e íntegra, prácticamente se vuelven nugatorios todos los demás derechos inherentes a la persona, en tanto que esa esfera jurídico fundamental queda totalmente desprotegida y a merced de las arbitrariedades, como estamos observando precisamente en este régimen de excepción. Por lo tanto, garantizar la independencia, la imparcialidad, la competencia y la integridad de la administración de justicia ya no es solo un reto del Salvador, es decir, ya no es solo un reto de los operadores de justicia, ya no es solo un reto de la sociedad civil, es una condición mínima para la sobrevivencia del Estado y, por supuesto, de la población como un conjunto de individuos organizados en El Salvador. Así que me quedo por aquí con algunas de estas reflexiones desde esta doble perspectiva, desde el acompañamiento que se le da a los jueces en sus casos y magistrados, y también como defensora de derechos humanos de una organización que, insisto, ha recibido hasta este momento más de 2.000 denuncias por detenciones arbitrarias. Muchas gracias por esa intervención, licenciada López. Pasamos entonces a nuestra última intervención del panelista, el licenciado José Marinero. Le doy la palabra. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias, por supuesto, desde la Fundación de TJ, a FECAJUD y al Van Center por esta invitación para que la sociedad civil también pueda comentar este oportuno informe. Quizá antes de comenzar con unas reflexiones muy puntuales, pues envío un saludo muy especial a los verdaderos jueces, juezas, magistrados y magistradas que dentro de la judicatura o fuera de ella siguen trabajando por una justicia independiente. Yo creo que me ha provocado algunas reflexiones de ustedes que ustedes van a ser o son el tipo de jueces y magistrados que incluso los que hoy pisotean la Constitución y los derechos pedirán cuando la justicia los alcance. Se van a acordar cómo van a pedir también jueces independientes. 3 reflexiones muy sintéticas que me han provocado la lectura de este oportuno informe. Yo creo que, en primer lugar, el informe describe de forma llana y muy sucinta, pero con mucha precisión, el fin de la independencia judicial en El Salvador. Este es un parón de la independencia judicial. Ha concluido ese capítulo, digamos, en que teníamos una aspiración de construir una justicia independiente. Es el fin de un ciclo. Y por tanto, el rompimiento, o en el contexto del rompimiento de la separación de poderes mediante la imposición de un tribunal constitucional y tribunales ordinarios a la medida del poder político. En ese sentido, no es solamente un recuento de actualidad este informe, sino creo que también es un buen registro de los despropósitos autoritarios que marcan nuestra época. Informes como estos creo que tienen una utilidad actual, pero también van a contar la historia a futuro y van a permitir además exigir cuentas cuando llegue el momento.
Yo le encuentro muchísimo valor desde esa perspectiva de registro histórico, de memoria histórica de lo que está sucediendo en este momento. Es una foto, por supuesto, pero una foto que va a servir luego para contar la historia completa. Una segunda reflexión que me provoca este informe es que, así como estamos constatando todos los días, y ya lo ha contado un poco también Ruth, la negación de la justicia es la negación de la protección de todos los demás derechos, ¿no? Yo creo que es un falso consuelo pensar que aún quedan, es relativamente un falso consuelo pensar que aún quedan islas de valientes jueces y magistrados que están dispuestos a cumplir su mandato constitucional, cuando todo el resto del sistema realmente ha sido usurpado, pervertido, ha sido también en otra gran medida callado, alineado con los intereses de este ejecutivo, de este oficialismo. Yo creo que la separación de poderes no puede ser parcial, no hay graduación, o existe o no existe. Yo creo que el ejemplo, la ilustración de cómo se ha comportado la justicia en el contexto del régimen de excepción es muy ilustrativo de cómo el fin de la independencia judicial en El Salvador ya ocurrió. Aún cuando tengamos espacios de esperanza y de luz en ese sistema, en realidad el contexto lo que está diciendo, los datos lo que dicen es que eso ya ha pasado. Creo que sin más, como hemos expresado también desde la Fundación de TJ en muchas ocasiones, sin justicia independiente los derechos en El Salvador han dejado de serlo y se han convertido realmente en concesiones del poder, en favores del poder. Y yo creo que este daño, y que describían varios de ustedes muy bien, este es un daño que nos va a tomar muchísimo tiempo reparar, porque sobre todo, más allá de las modificaciones normativas que haya que hacer y las consideraciones técnicas que haya que hacer respecto de las actuaciones de estos usurpadores de la función pública, también es un daño sobre la cultura democrática de una población que hoy entiende a una justicia alineada con el oficialismo, con el poder político. Y eso va a tomar un montón de tiempo reparar y reconstruir. Y la última reflexión, y con esto voy cerrando para intentar ajustarme al tiempo, es que creo que debemos tomar este informe y otros que se han producido en relación a la captura de la justicia en El Salvador como una ilustración de cuál es el modelo de justicia que el oficialismo prefiere como alternativa al que tantas veces criticó el mismo Bukele en el pasado. Yo creo que este es un recordatorio muy poderoso. Está claro que el interés no es modernizar la justicia, no es frenar la corrupción dentro del sistema judicial, no es disminuir la mora, no es acercar la justicia a la ciudadanía, no es volver la justicia más independiente, sino el interés es reemplazar una justicia que tenía sus vicios, que tenía sus rezagos, con una justicia obediente, acrítica e instrumental a su autoritarismo, a su proyecto autoritario. Yo creo que de esta forma la justicia, el modelo de justicia que ha reemplazado, digamos, a ese modelo imperfecto que funcionaba con defectos, la justicia del bukelismo, vamos a llamarla así, obstaculiza el acceso a la justicia de la ciudadanía y dificulta el conocimiento y el control de su funcionamiento y resultados. Y sobre esto hay muchísimos ejemplos, algunos ya apuntados por los panelistas anteriores. En segundo lugar, está sesgada a la protección de los intereses de los funcionarios del oficialismo, de la garantía de la impunidad de esos funcionarios y del régimen por violaciones a derechos de los salvadoreños y salvadoreñas. Y por supuesto, además, es instrumental, creo yo, a la consolidación del poder político y a la perpetuación de este modelo de autoritarismo. Yo creo que en suma, si quisiéramos resumir lo que nos ofrece el oficialismo como alternativa, ¿no? Ha venido a desmontar todo lo que existía en el pasado para reemplazarla por un mal modelo bien ejecutado. Reemplaza un buen modelo mal ejecutado por un mal modelo bien ejecutado. Y este modelo de justicia está al servicio de su vocación autoritaria, sin ninguna duda.
Cierro nada más recordando que en el año 24, dentro de apenas 2 años, vendrá una nueva elección de la tercera parte restante de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y con esto se habrá cerrado, digamos, el ciclo completo de captura de la Corte Suprema de Justicia. Yo ya, en realidad, a estas alturas ya no sé si eso siquiera les hace falta, pues como hemos visto, creo yo, los 5 usurpadores y luego los 5 magistrados elegidos en junio del 2021 han sido suficientes para echar adelante cualquier decisión de la Corte, cualquier decisión administrativa y también judicial. Y pareciera que además los otros 5, los que no son ni usurpadores ni fueron elegidos ilegítimamente en el 2021, han desaparecido enteramente de la escena y han quizás también renunciado a ejercer su papel constitucional. Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar este informe y un cordial saludo a todos. Muchas gracias por esa última intervención, licenciado Marinero. Les comentamos que en este momento, en esta ocasión, no vamos a tener espacio para preguntas, pero hemos tomado atenta nota de ellas para buscar la forma de contestarlas a través de alguno de los canales virtuales. Los invitamos entonces a ingresar a la página de la Federación, a consultar el trabajo que hace el Observatorio Permanente y a revisar el diagnóstico para que puedan ver lo que surgió de este trabajo. Les agradecemos a todos los panelistas, a los jueces y juezas y a todos los asistentes por estar acá. Les deseamos una feliz noche y esperamos que este sea el primero de muchos debates frente a este tema. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la Un atención. saludo Un a abrazo. todos y pasen buenas noches. Gracias por todo. Saludos.